Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Pues bienvenido, ¿verdad? Una vez más a esta reunión. Sí, hay que darle muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos estar reunidos en este lugar y poder escuchar su palabra en esta mañana. Que Dios nos bendiga mucho. Es muy importante, es parte de la vida de nosotros el escuchar la palabra. El escuchar la palabra es un medio de gracia que Dios ha dejado para nosotros los hombres. Ven que si no existiera la Biblia, nosotros quizá anduviéramos perdidos, no sabemos cómo conocer a ese Dios verdadero. Pero así Dios nos dejó las Escrituras, la Biblia, y esta es una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera a nuestro camino. Ilumina nuestro sendero que está o estaba en oscuridad, para que nosotros con la luz de Jesucristo podamos ver con esos ojos espirituales y poder conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador y nuestro Salvador. Amén. Vean que el domingo pasado se estuvo compartiendo acerca de Proverbios 6 y se estaba hablando acerca de las 7 cosas que el Señor, que Dios abomina, que Dios aborrece. Y Daniel, el hermano Daniel, empezó con el primer pecado o la primera cosa que Dios abomina o Dios aborrece, y habló acerca de la soberbia. Si nosotros leemos en el texto, en Proverbios 6:16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Los ojos altivos, y luego es seguido por la lengua mentirosa. Hoy vamos a dar continuidad con la ayuda de Dios a el siguiente pecado, que es el pecado de la mentira. Le hemos puesto por título a esta enseñanza: Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios aborrece o abomina la lengua mentirosa. Vamos a orar al Señor para que nos bendiga en esta mañana. Señor, amado Padre, la verdad que gracias por bendecir aún las alabanzas, Dios. Ciertamente, Señor, no necesitamos ni siquiera un templo para poder adorarte, Dios, porque realmente moras en nosotros, en el corazón de los creyentes, Señor. Eres un Dios de los cielos y del universo, y no necesitas un templo para que te encajonemos y ahí podamos adorarte, Señor. Siempre que el alma y el corazón estén libres, pueden adorarte aún en lo profundo de su ser, Dios. Así queremos adorarte, Señor, según la verdad que hay en ti y según el Espíritu que has puesto en nosotros, Dios. Por favor, Padre, bendice ahora tu santa palabra, Señor. Yo te ruego, Dios, que vengas a bendecirla, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, Dios, que hables tu palabra, Señor, para que todo lo que quieres hacer con ella, Señor, sea hecho. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que el Espíritu Santo nos dé la gracia, Señor, en esta mañana, por favor, te lo pedimos. Amén. Amén. Dios aborrece la lengua mentirosa. Al principio del cristianismo, en la primera época del cristianismo, lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, se derramó el Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como el Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado abundantemente en la tierra de Judea, allá en Jerusalén, en Israel. Y lo que sucedió es que muchas personas comenzaron a volverse a Dios, a convertirse a Dios. De repente hubo persecución, y claro que debe haber persecución cada vez que se levanta la obra de Dios y las personas se están volviendo a Dios. Satanás también se levanta y comienza a estar persiguiendo a los creyentes, a los nuevos convertidos, a la iglesia. Eso es una ley espiritual. Y de repente comenzó la persecución para cada una de los creyentes,
Y los que estaban en las familias judías, lo que sucedía es que cuando se convertían al Señor Jesús, en las familias judías los corrían. Les decían, vos ya no podés venir, has traicionado la religión, te has ido en pos de un hereje, te has ido en pos de un falso Cristo, un falso Mesías, etcétera, y los corrían de la casa y esas personas se quedaban sin absolutamente nada, sin trabajo, sin techo, sin posesiones, sin dinero, sin heredades, porque aún perdían las herencias, se quedaban sin nada. Entonces, ¿qué pasaba? Dentro de la gran conmoción de la conversión cristiana, durante ese primer periodo de la iglesia, muchos entonces comenzaron a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sustentar a estos hermanos que no tienen ni siquiera techo ni comida? Entonces comenzó Dios a poner en los corazones que las otras personas creyentes que tenían algunas posesiones comenzaran a venderlas y de esa manera poder poner a la disposición de los apóstoles todas las cosas. ¿Para qué? Para que hubiera un bien común, de que en ese momento nada fuera de uno, sino ponerlo todo a la disposición de Cristo, a la disposición del Evangelio, con el amor a las personas. Pero sucedió algo. En cierto momento vinieron dos personas, un matrimonio que se llamaban Ananías y Zafira, la mujer de Ananías, y Ananías vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer Zafira, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Entonces él vino, Ananías vendió su heredad y del precio completo él quitó una parte y solamente llevó parte de la ganancia. Y dijo a Pedro, Ananías, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Oigan lo que el apóstol Pedro le dijo a ese discípulo de Cristo, a ese cristiano. Le dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Oigan, el diablo, ¿por qué Satanás, el diablo, llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. Y luego dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, o al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todas las personas que estuvieron viendo y oyendo ese acontecimiento. Yo necesito que usted sepa esta historia que está ubicada en el libro de Hechos capítulo 5. Puede usted leer esa historia y se va a dar cuenta de que antes de la mentira algo se estaba ocultando. Antes del robo algo más se estaba ocultando. Y es que había codicia y avaricia en el corazón. Esa avaricia se convirtió en un robo, pero ese robo se convirtió luego en una mentira. Pero esa mentira al final no fue en contra de los hombres, sino que fue contra el mismo Dios. ¿Y cómo sabía Pedro? ¿Era brujo Pedro? ¿Era mago Pedro? No. Simplemente el Espíritu Santo le reveló a Pedro que Ananías había sustraído de la ganancia de la heredad. Y por eso, con el Espíritu Santo lleno, Pedro le habló directamente y le dijo, ¿por qué hiciste esto? No me has mentido a mí, yo no soy nadie, pudo haber dicho Pedro, pero mentiste en contra del Espíritu Santo. Había un hombre también en cierta ocasión que este hombre tenía un dinero ahorrado con su esposa. Y ese dinero no era solo de él, era un ahorro familiar, lo iban a ocupar para algunos usos familiares, la educación de sus hijos, etc. Y de repente pasó un año y medio y este hombre comenzó a utilizar ese dinero para ciertas transacciones, lo utilizó para negocios, lo utilizó para componer el vehículo, lo utilizó para otras cosas que quizás fueron lícitas. Sin embargo, lo que sucedió en este momento es que eventualmente la esposa le comenzó a pedir el dinero, le comenzó a pedir cuentas, ¿cómo está el dinero? Y cada vez que le preguntaba, él le decía, ahí está todo, tranquila, ahí está guardado, ahí está guardado.
Cuando lo llegaron a necesitar, entonces él ahí, visto ya bajo presión, fue a buscar el dinero, pero le tuvo que decir a la esposa, esposa mía, te he mentido. Ya no tenemos el dinero, solamente tenemos tanto de lo que teníamos ahorrado. En ese momento la esposa se llenó de mucho furor, se enojó demasiado, no lo toleró, corrió al hombre y aunque él le haya dado todas las excusas de para qué lo utilizó, la mujer ya no le creía. Le dijo, no tenés integridad, si me mentiste para esto, ya no te puedo creer para qué lo utilizaste. Se rompió el vínculo del amor y la confianza que había en ese hogar. La mujer lo corrió de la casa, él se fue a vivir donde sus padres y ahí quedó. ¿Por qué razón? Porque el hombre mintió, cualquiera que haya sido la razón. ¿Qué queremos decir con esto? Que es muy importante que nosotros meditemos en este pecado de la mentira. Primero vamos a observar que hay un motivo para mentir. El motivo puede ser una codicia, puede ser robar, puede ser avaricia, puede ser por cualquier cosa. Hay algún motivo, por falta de integridad, por lo que sea. Pero vamos a ver que en primer lugar no se está pecando en contra de los hombres cuando se miente, sino que el pecado de la mentira va primeramente en contra de Dios. Eso debemos de nosotros conocerlo como principio. Cuando la persona miente, hace daño a su prójimo, pero a quien ofende primeramente con la mentira es a Dios. Y finalmente, que termina la mentira, ¿cómo terminó Ananías? Fulminado, murió inmediatamente, y Zafira, su esposa, luego que también mintió, murió ahí mismo. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? ¿Qué pasó con Eva cuando la serpiente le mintió? Ella creyó a la serpiente antes que a Dios e inmediatamente vino el pecado y murieron espiritualmente y luego físicamente. ¿Y qué pasó con este hombre y su esposa? Exactamente lo mismo. Se tuvieron que separar, se destruyó un matrimonio. ¿Por qué? Por la mentira. Entonces, es muy importante que nosotros meditemos en esto. La mentira hoy en día es muy común. Es una tradición. Quizá ya le hicimos hasta una ley. Hay que mentir en Nicaragua. Hay que mentir en el mundo entero porque el que no miente es raro. Es extraño aquel que no miente. Es como cuando se saca pecho porque los hombres machos anden con muchas mujeres y tengan una esposa y tengan una querida, o tengan una novia y luego tengan otra novia también. Eso ante la sociedad de nosotros, eso es visto como un macho, como un machito, como un hombre realizado. Pero si el hombre es un hombre sincero, íntegro, de familia, es honesto con su esposa y al final es muy sincero y fiel, eso es lo extraño hoy en día. Incluso le pueden hacer hasta burla, y es que vos sos gay, y es que vos estás loco, y es que vos te hiciste homosexual, etcétera. Nosotros ahora en esta sociedad le estamos llamando a las cosas a la inversa. A lo bueno se le está llamando malo y a lo malo ya se acomodó como bueno. Entonces, cuando preguntamos a las personas que si mienten, vamos a encontrar de que quizá el 100% de las personas dice, sí, yo miento. Y entonces es normal mentir, pues no hay ningún problema con eso. Es malo, sí, en los mandamientos se dice no hay que mentir, pero las personas ya lo tienen eso normalizado. Es normal mentir en esta sociedad. Es muy común hoy en día. Los niños mienten a sus padres. Los niños por quedar bien con sus amiguitos en el colegio, por quedar bien con el profesor o con la profesora, los niños mienten a sus padres. Desde pequeña edad, 4 años, 5 años, los niños ya le mienten a sus padres. Los jóvenes, las jóvenes, mienten a sus padres ya, mienten a sus hermanos ya, le ocultan información, quizás están viendo algo, están haciendo algo y de repente saben que eso no está bien lo que están haciendo y entonces cuando el papá o mamá le pregunta, ¿hiciste esto? ¿Qué estabas haciendo? Comienzan a ocultar información, se ponen nerviosos y comienzan a mentirle a sus padres. Los adultos mienten por hábito, ya están habituados a ser mentirosos o mentirosas. Los adultos mienten por hábito, mienten quizá por ligereza, llamando pecados pequeñitos o mentiritas piadosas.
ocultan cosas muy terribles por miedo a las consecuencias que han a haber. Si alguien cometió un adulterio dentro del matrimonio, lo vive ocultando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si la mujer se da cuenta, se destruye todo. O en el caso que pusimos, le comenzó a quitar dinero, que no se dé cuenta la mujer. Todo mundo prácticamente miente. Los ancianos y las ancianas no se escapan de este pecado. Quizá una ancianita o un ancianito pueda decir, no, es que yo no ando con hombres, yo no ando en fiestas, yo no ando en las hípicas, yo no ando en bikini como aquella mujer, yo no soy una borracha, etcétera. Pero cuando examinamos, sí miente en su cama, miente en su casa, miente en la sala, miente cuando va a salir con la familia. Quizá está ocultando información de algún familiar. No, es que tal cosa, y por querer apañar a este o al otro, entonces comienza a mentir y comienza a mentir. Entonces, ninguno nos podemos escapar de este pecado de la mentira para no justificarnos. Vamos a ver entonces que las personas creen que mentir es normal, pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y vamos a ir a la Escritura. Vamos a leer en Proverbios 6. Proverbios 6. Vamos a leer desde el versículo 12. Proverbios 6 desde el versículo 12. Miren el contexto de quién está hablando. En este caso, Salomón. Dice, el hombre malo, oigan, así está comenzando, el hombre malo en el versículo 12, en Proverbios 6, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Oigan, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y luego dice el versículo 16, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si nosotros vemos, está refiriéndose a las características de un hombre malo. Así comienza el versículo 12. Un hombre malo es un hombre depravado, un hombre perverso, un hombre engañador. Y este hombre malo está directamente en oposición en contra de Dios y también en contra del resto de los hombres. Y este hombre malo es semejante en sutileza y malicia al hombre inicuo, a Satanás. Pero luego en el versículo 15 dice cuál es la consecuencia que va a tener. La consecuencia que va a tener, también el profeta Daniel dice en cierto lugar, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. La consecuencia del hombre malo es ruina repentina, destrucción repentina, castigo, sin remedio, dice la Escritura, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y en el versículo 16 y 17, aquí es donde nosotros conocemos, Dios aborrece todo pecado. Esto es lo que usted debe conocer. Dios aborrece todo pecado. Sin embargo, en esta lista que nosotros estamos meditando, vemos que hay pecados que son abominables delante de Dios. Y dentro de los pecados abominables delante de Dios, tenemos la lengua mentirosa o la lengua engañosa. Por lo tanto, es importante que nosotros meditemos acerca del pecado de la mentira. En primer lugar, ¿qué podemos nosotros
decir por qué razón podemos determinar de que la mentira es aborrecible, es abominable delante de Dios. ¿Saben qué? ¿Por qué razón? Por el carácter de Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios recto y es justo. Entonces Dios aborrece la lengua mentirosa debido a la naturaleza de su carácter, debido a que Él es un Dios santo. Y vamos a ver acerca del carácter de Dios. Miren, la Escritura a nosotros nos da testimonio que Dios es verdad. Amén. Dios es verdad y eso es lo que nosotros estábamos cantando ahorita en la alabanza. Dios es verdad, Dios es sin iniquidad, Él es justo y recto. Vamos a ver algunos textos. En Deuteronomio 32:4 dice la Escritura: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Luego ahí dice: Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La Escritura nos está revelando el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Aquí dice: entre todos sus atributos, su perfección, su rectitud, no hay iniquidad, Él es justo y recto. Dice: Dios de verdad. El Salmo 31:5 nos dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová. Luego dice David: Dios de verdad. Aquí está revelado en la Escritura que el Dios de la Biblia es un Dios santo, es un Dios de verdad. Nosotros vamos a ir primero, vamos a ir haciendo un diagnóstico para poder llevarlos a ustedes a comprender por qué Dios aborrece o abomina la mentira. Primero debemos establecer el fundamento, y el fundamento es que Dios es un Dios de verdad. Dios es verdad, como su propia naturaleza nos enseña. Entonces, como Él en su carácter, en su naturaleza, en su esencia, Él es verdad, entonces, por ende, Él abomina todo aquello que es falso o es mentira. Jeremías 10:10. ¿Cómo es la esencia de Dios? Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Oigan, los mentirosos están incluidos acá. No van a poder sufrir su indignación en el día repentino. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Esa es la esencia de Dios. Usted tiene que comenzar a pensar en el Dios verdadero, el Dios de los cielos y del universo, el creador de las cosas. Él es el Dios verdadero y en su esencia Él es verdad. Pero también vemos que Dios no puede mentir. Números 23:19. Como Él es verdad en sí mismo, Dios no puede mentir. Dice Números 23:19. Dios no es hombre, ¿para qué? ¿Para qué dice? Para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice, para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Como queriendo decir, si Dios dice algo en su palabra y como la palabra de Dios es verdad, entonces, ¿acaso lo que Dios ha dicho que va a ejecutar no lo va a llevar a cabo? Por supuesto que sí. La respuesta está implícita y es una pregunta retórica. ¿Acaso no lo va a hacer? Y nosotros respondemos: sí lo hará. ¿Por qué? Porque Dios es verdad y no hay mentira en Él. Primera de Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Oigan cómo se exalta al Dios verdadero, ese Dios de Israel, de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios del universo. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. ¿Por qué? Porque Él no es ningún hombre, Él no es como nosotros los hombres, mentirosos. Él no tiene que arrepentirse de mentira porque no hay mentira en Él. Luego, ¿cómo sabemos que Dios es verdad? Por su palabra. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. ¿Por qué?
tu palabra es verdad. La palabra de Dios, el verbo hecho carne, lo que nosotros tenemos como Antiguo, Nuevo Testamento, la revelación de la sabiduría de Dios a los hombres, es verdad. Y por otro lado, el Salmo dice, la suma de tu palabra es verdad. Todo lo que encontremos aquí, así lo dice el Salmo 119, 160. Todo lo que nosotros encontremos en las Escrituras suma una verdad, más otra verdad, más otra verdad, más otra verdad. Y la suma, oh Señor, de tu palabra es verdad. Amén. ¿Y qué dice el Salmo 12:6? El Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es pura, es limpia, está purificada. Y ahora, ¿cómo más descubrimos nosotros que Dios es verdad? Por las obras que Dios hace. Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y ¿qué más? Y verdad. Todas las sendas de Jehová, todos los caminos, todas las obras que Dios ha hecho son obras de verdad. ¿Para quién? La misericordia para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por lo tanto, quiero decirles que Dios, ese Dios verdadero o el verdadero Dios, miren, nosotros tenemos que establecer una diferencia entre el Dios de la religión y el Dios verdadero. El Dios de la religión podemos llamarle un Baal. El Dios de la religión le podemos llamar Asterot. El Dios de la religión le podemos poner Zeus. Le podemos poner cualquier nombre pagano. Cualquier nombre le podemos llamar. Pero el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos creó a nosotros y que nos sostiene y nos mantiene con su poder en su mano, ese Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de verdad. Entonces, si las personas, como vamos a ver adelante, si las personas quieren comenzar a caminar en rectitud y en verdad, tienen que iniciar conociendo que el Dios a quien van a seguir es un Dios de verdad y que no tolera, aborrece, abomina la lengua mentirosa. Amén. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible. ¿Qué quiere decir la palabra imposible? Que hay una pequeña probabilidad, hay un porcentaje probabilístico de que Él mienta, hay una posibilidad 50-50 de que Él mienta. En ninguna manera. Cuando la palabra dice imposible que Dios mienta, ¿saben por qué? Porque Él es verdad en su naturaleza y en su esencia. Pero aquí está el problema. El problema está en 1 Juan 2:21. Nos dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Oigan eso. Ninguna mentira procede de la verdad. Esa es una ley que usted debe de tener en su mente y atesorar en su corazón. Dice la Escritura que si alguna mentira viene a su mente o a su corazón y una mentira es algo que esté contrario a la Biblia, entonces esta no procede de Dios, porque Dios es verdad. Y dice la Escritura que ninguna mentira procede de la verdad. La mentira es la falsedad que va en contra de la naturaleza de Dios. Es un contraste entre el agua y el aceite, entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. La verdad y la mentira están absolutamente contrastadas.
Si usted dice yo puedo mentir, usted no está en la verdad. Si usted miente, usted no está en la verdad. Si usted defiende la mentira, usted no está en la verdad, porque no proviene la mentira de la verdad. Esto es como que lo pongamos así. ¿A quién ustedes quieren adorar? ¿Quieren adorar al Dios verdadero o quieren adorar a los Baales? Ustedes escojan. ¿Quieren adorar al Dios real, a Jesucristo, o quieren adorar a las riquezas de este mundo? ¿A quién quieren adorar? ¿A quién quieren servir? El Dios verdadero es ese Dios de verdad. Realmente, si usted quiere ser un cristiano de verdad, un cristiano verdadero, debe conocer a este Dios. ¿Y sabe algo? Dios en su amor, Él nos ha dejado el 9º mandamiento de los 10 mandamientos, en el cual Él dice que no levantemos falso testimonio contra nuestro prójimo. ¿Por qué lo hace? ¿Saben por qué? En el 9º mandamiento de la ley moral de Dios, Él nos dice eso por amor. ¿Por qué? Porque Él no quiere, primero, que nosotros hagamos daño a nuestro prójimo. Sabemos que lo que va a suceder cuando Ananías y Zafira mintieron, él sabía lo que iba a suceder. Ellos mintieron a Dios y mintieron al prójimo al mismo tiempo, porque quizá ese dinero que ellos tenían ahí iba a ser utilizado para el bien de alguien, quizá. ¿Saben algo? Cuando ese hombre, ese esposo, le miente a su esposa o viceversa, la esposa le miente al esposo, le está haciendo daño al prójimo. Y Dios quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo, hablando como verdad, cada cual con su prójimo. Amén. Esto es muy importante. Esto es la base para nosotros. Por eso comenzamos con ese primer punto. La base del verdadero cristianismo es que nuestro Dios es un Dios que no miente y que Él aborrece la mentira. En el siguiente punto vamos a ver entonces ahora la naturaleza de la mentira. Ven que estamos siendo bien específicos, no estamos hablando de todos los pecados, estamos hablando de un pecado específico y es la mentira. Y ahora vamos a contraponer la mentira a la verdad que habíamos explicado ahorita. ¿Qué es mentir? Mentir es maldad, es perversidad. Mentir es decir algo que no es verdad, así de sencillo. Mentir es decir algo que no es verdad. Cualquier especie de engaño que esté diseñado con razones egoístas, sabiendo que no es verdad. Si usted pone en su corazón un diseño que sabe usted que no es cierto y aún así lo continúa maquinando y luego se lo dice a la persona, entonces eso es un engaño, eso es una mentira y eso es maldad en el corazón. La mentira es un pecado que va directamente en contra de Dios, porque Dios es verdad. Y vamos a ir viendo por qué es que Dios abomina, por qué es que Dios aborrece la mentira o la lengua mentirosa. ¿Por qué? Porque va contrario, directo a lo que es la esencia de Dios. Y vamos a ver el ejemplo de Satanás. El ejemplo de Satanás, en primer lugar, ¿cómo era Satanás? Soberbio. Y en segundo lugar, mentiroso. Y esos dos grandes pecados que Dios abomina en el hombre es porque Dios quiere que nosotros los seres humanos tengamos la imagen de Cristo, que es humildad. Sed manso y humilde de corazón, así como Cristo lo es. Eso es lo que dice. Pero en segundo lugar, que Dios es verdad y no procede mentira de Él. ¿Dónde entonces se origina la mentira? ¿De dónde viene? ¿Cuándo empezó la mentira? Lo que sabemos es que la mentira no se origina en Dios. La mentira no proviene de Dios. La mentira ya es una imperfección, ya es una obra de perversión, de maldad. Juan 8:44 nos da la respuesta a esta gran pregunta: ¿dónde se origina la mentira? ¿De dónde proviene? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él.
Miren cómo está. Aquí está el antagonismo. Aquí está lo contrario, lo opuesto. Este es como decir el archienemigo. No ha permanecido en la verdad, pero ¿por qué razón? Porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad. Y luego dice, cuando Satanás habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y él es el padre de la mentira. Oigan, si quisiéramos ver por qué Dios aborrece la mentira, es porque la naturaleza de Dios es que Dios es verdad. Ahora, preguntemos, ¿por qué Satanás ama la mentira? Porque la naturaleza de Satanás es mentira. Y aquí nosotros tenemos a Cristo y tenemos a Satanás. Y aquí entonces nosotros vamos a determinar quién va a ser nuestro padre. Oigan, si ustedes mueren con su padre, el diablo, ustedes se van a perder junto con el diablo y todos sus seguidores. Si ustedes mueren con su padre, Dios, ustedes van a ser salvos y van a vivir eternamente con Dios en el cielo. Cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Pero esto es lo que nosotros nos estamos jugando aquí en la tierra. Nosotros estamos ahorita en la tierra, ahorita se da la trama en la tierra, acá, mientras nosotros estamos vivos en esta tierra, se está dando la trama. Aquí es donde se toma la decisión y se determina el destino eterno de cada uno de nosotros. Yo en esta vida tengo toda la responsabilidad para determinar con la ayuda de Dios cuál va a ser mi destino. Y que sea la gracia de Dios, su bendito Espíritu, el que me guíe a toda verdad y el que me preserve hasta el fin. Sin embargo, usted, querido amigo, querida persona, querido hermano y hermana, usted tiene toda la responsabilidad de igual manera de determinar en este momento a dónde quiere ir en su eternidad. Hay dos destinos, así como hay dos señores a quienes debemos de servir. Y hay dos padres, según leemos la Escritura. Dios, Padre, pero aquí está otro padre, Satanás. El diablo es el padre. Y así todas las personas que practican o hacen las cosas de uno o del otro, por sus frutos se conocen quién es vuestro padre. Entonces, respondemos, ¿de dónde se origina la mentira? Dice que Satanás cuando habla mentira de suyo habla porque él es mentiroso y él es padre de mentira. Vamos a ir a Génesis 3:5. ¿Dónde se originó la mentira? ¿Dónde entró el pecado? El pecado entró a la tierra, ¿por qué? Por la mentira. La mentira que Satanás le dijo a Eva. Y luego de esto, el pecado del hombre o la mujer es distinto, pero se produjo por una mentira. Pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí hay una verdad. La verdad que Dios habló en su palabra dice, no comas de él, ni lo toques. ¿Para qué? Para que no tengas la consecuencia de la muerte. Dios dio una advertencia, Dios da un mandamiento y al final da la advertencia. Si uno lo quiere quebrantar, tiene que sufrir la consecuencia. Es como que Dios le diga a usted, hoy en día, usted puede hablar muchas cosas, pero no mienta, porque si usted miente, ciertamente morirá. Y entonces viene Satanás, lo que le dijo a la mujer en el versículo 4, Génesis 3, dice, entonces la serpiente, que es Satanás, la serpiente antigua, dijo a la mujer, no moriréis. Oigan, Satanás, uno de los dos debe estar diciendo la verdad. Eso sí tenemos que estar claro. Analicemos, uno dice, vas a morir, y el otro dice, no vas a morir. ¿Quién de los dos tiene la razón? Uno de los dos debe tener la razón, pero los dos no pueden tener la razón. Y entonces Eva, y entonces continúa el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Comenzó a argumentar, comenzó a convencer, comenzó a ponérsela bonito, a vendérsela, a darle un platito de comida bien rico, olorosito y todo eso. Se la puso bonita, así pongamos. Entonces Satanás viene ahorita al oído de ustedes y le dice, tranquilo, mentí,
Es normal mentir. Todo mundo miente. ¿Quién no miente? Hasta él que está predicando, él miente. Tranquilo, todos son mentirosos. No te preocupes por eso. No vas a morir. Por una mentirita vos crees que te vas a ir al infierno. Eso es una locura. Eso lo inventaron para meterle miedo a las personas. El infierno, ¿crees vos que el infierno es real? No, en realidad el purgatorio existe y yo diseñé el purgatorio para que sufran unos cuantos años y después se vayan al cielo. Y comienza Satanás a argumentar con usted y a meterle ese montón de mentiras que acabo de decir ahorita, y Satanás se la pone y usted se lo comienza a creer. Y entonces, cuando el mandamiento 9 dice no vas a dar falso testimonio, o cuando ahorita la escritura en el Proverbio 6 está diciendo Dios aborrece, es más, Dios abomina la lengua mentirosa, ¿a quién le creemos? Usted razone, ¿qué le pasó a Eva? Ellos murieron espiritualmente y después murieron físicamente. Entonces, la palabra de Dios sí tuvo su efecto. La consecuencia vino sobre ellos. ¿Y por qué culpa? ¿Por qué causa? Por su desobediencia. ¿Y qué pasó con toda la posteridad de Adán? ¿Qué pasó con todos nosotros? Todos nosotros estamos bajo esta misma maldición del pecado. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es lo que se hace. Esto es lo que se hace. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso cuando a mí me hablan de alguna idolatría, en cualquier religión que exista, idolatría física con ídolos o con estatuas hechas de yeso, o idolatría de corazón, amar mucho a un hijo, amar mucho un trabajo, amar mucho el dinero, amar mucho a una esposa, más que a Dios, todo eso es ídolo, es idolatría espiritual, adulterio espiritual se le conoce. Cambiando y honrando y dando culto a las criaturas. A las criaturas. El apóstol Pedro es una criatura. María, la madre de Jesús, es una criatura. Los ángeles son criaturas. Nosotros los seres humanos somos criaturas, pero cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira, comenzamos a honrar. Dice aquí, no dice adorar, dice a honrar, para que no venga alguien diciendo, es que nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Bueno, pero aquí dice que estás honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Eso se llama idolatría. Y pongámosle el pegoste que querramos ponerle, pero su nombre es idolatría. Créalo o no lo crea, no importa, en el día del juicio Dios se lo va a revelar. Esperemos que se lo manifieste a las personas en esta tierra. Romanos 3, 10, 13, este es el resultado de todas las personas hoy en día. No como como está escrito, oigan, Romanos 3, versículo 10 al 13, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este es el resultado de la mentira en el huerto del Edén. Luego dice el versículo 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, Romanos 3, versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Aquí está el resultado. Primer engaño, el padre de mentiras, Satanás, en el huerto del Edén, engañó a Eva y engañó a Adán, y aún luego entonces todos nos volvimos mentirosos. ¿Por qué todos nos volvimos mentirosos? Porque la Escritura está diciendo en Romanos 3 que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, y todos dice, sepulcro abierto su garganta y con su lengua engañan. Eso es una descripción del ser humano, de la depravación y la corrupción del ser humano. ¿De dónde se originó eso? ¿Vino de Dios? No, en ningún momento. Esto viene de parte del maligno de Satanás. Este es el resultado. Por la mentira entró el pecado al mundo. Por eso es que Proverbios 6 nos está diciendo, ahí 6, 16, 17 nos dice que Dios abomina los ojos altivos. ¿Por qué razón? Porque el hombre malo, el hijo de Belial, es soberbio. Entonces si la persona es soberbia, es
como su padre, el diablo, es soberbio. Pero luego, lo segundo dice, la lengua mentirosa. ¿Por qué razón? Porque Satanás es padre de mentira. Entonces, si la persona es mentirosa, es como su padre, el diablo, igual de mentiroso. Todo aquel que practica la mentira es mentiroso y tiene un padre y se llama Satanás. Eso es una verdad absoluta, no es una verdad parcial. No permite esa verdad que se le modifique. No porque la estoy diciendo yo. Y si yo lo digo es con la autoridad que tenemos en la Escritura, porque Dios es santo. Y nosotros debemos hablar verdad con nuestro prójimo. Si queremos que alguien se vaya al cielo y nosotros le decimos, puede mentir, nunca se va a ir al cielo si va como un mentiroso no arrepentido. Pero si nosotros le decimos, usted ha sido un mentiroso, usted es un mentiroso ahorita, una mentirosa, hay esperanza. Arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntase de todas las mentiras que usted ha dicho. Arrepiéntase de todo corazón. Confiéseselo a Dios de todo corazón. Él es amplio en perdonar. Pero si usted persiste en su mentira y se muere en su mentira, el destino que le espera no es el cielo, sino es la consecuencia eterna de la cual vamos a hablar en el siguiente punto. ¿Qué dice la sabiduría de este mundo? Vamos a hacer un poquito de aplicación práctica. ¿Qué dice la sabiduría de este mundo? Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La sabiduría de este mundo está bajo la sabiduría del gran gobernador, Satanás. Este mundo va a decir lo que su padre dice. El mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan 5:19, y nosotros que creemos la Escritura, que es verdad, decimos amén. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la sociedad donde nosotros mismos vivimos, vamos a la sociedad y vemos que está plagada de hombres y mujeres, de niños y niñas, de jóvenes mentirosos y mentirosas. Y esto no necesita que se haga un estudio científico. Esto es tan simple como salir y ir a la venta y comenzar a escuchar las conversaciones y darnos cuenta de que la gente es mentirosa. Vamos al trabajo y en el trabajo miente. Vamos a la escuela y en la escuela mienten. Vamos a la familia y en la familia mienten. Vamos a la política y la política miente. Vamos a la televisión y en la televisión se miente. Toda la sociedad está plagada de la mentira. Por tanto, el mundo entero está bajo la mentira de Satanás, el maligno. Y nosotros vivimos en esta generación perversa. Nosotros vivimos en medio de esta sociedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ser igual a la sociedad o nosotros vamos a marcar la diferencia? Nosotros somos peregrinos. Nosotros somos un pueblo escogido. Somos un pueblo de Dios. Nosotros tenemos una marca, un sello del Espíritu Santo. Y esa marca y ese sello es distintivo que nos dice, no sos igual al mundo. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros, el remanente de Cristo, no estamos bajo la potestad del maligno. Estamos bajo el gobierno de Jesucristo. Amén. Entonces, es importante. ¿Cómo está la religión? Vamos a examinar la religión de afuera. Religión católica, romana, evangélica, protestante, religión testigo de Jehová, adventista, pentecostés, religión musulmana, budista, la que usted quiera, no importa. ¿Cómo está la religión? Jeremías 23, 25, 27, se me olvidó decir religión judía. Vamos a ver porque Jeremías estaba hablando de los judíos. Jeremías 23, 25, 27. ¿Cómo están los líderes religiosos? Yo he oído lo que los que aquellos profetas dijeron. Oigan lo que dice Dios. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé.
¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre. ¿Por quién? Por Baal. ¿Quién es Baal? Un falso dios, un ídolo, un falso dios, alguien que ni siquiera se podría llamar Dios porque no existe, está en la mente de las personas. Pero Baal es un falso dios a quien adoran la mente de las personas. Entonces, ¿cómo están los líderes? Segunda de Pedro 2, 1, 3. Pero hubo también falsos profetas. Oigan, aquí Pedro está haciendo un análisis de lo que Jeremías hizo o dijo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pero ya no tenemos profeta. Bueno, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Y qué pasa? Muchos seguirán sus disoluciones, sus mentiras, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oigan, muchas personas van en multitudes detrás de las religiones que ellos lisonjean los oídos de las personas, dándole un evangelio de la prosperidad, diciendo: siembre y venga a cosechar, dé y Dios le va a retribuir en grande cantidad, esté enfermo, Dios le va a curar y le va a sanar, está pobre, Dios le va a bendecir con dinero, etcétera, etcétera. Y le van a traer quizá un pedacito de madera y le van a decir: esta madera es de Israel, viene ungida y es parte de la cruz del madero de Cristo. Venga, cómprela solamente por 1,000 córdobas y tendrá bendición. Y las personas locas, siguiendo la verdad, dicen: es de la cruz de Cristo, ya soy salvo. Esas son mentiras y disoluciones que hay hoy en día. Y por culpa de estas personas el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No nos preocupemos por ellos. Los líderes falsos, los falsos maestros de las religiones que engañan, entonces ellos van a tener que darle cuenta a Dios. Pero nosotros, con mucha humildad, en el Espíritu Santo y en la verdad de Cristo, debemos de hablar la verdad según el Evangelio. El mundo entero está bajo el maligno. La religión, no estoy diciendo que todos y nosotros somos los únicos que existimos, que decimos la verdad. No estamos diciendo eso, pero la gran mayoría del sistema religioso ecuménico, llamémosles, están bajo la mentira. Engañan de una u otra forma y de esa manera las personas siguen esas disoluciones. Pero ¿cómo es uno mismo? El problema está en que uno mismo tiene un corazón engañoso. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? Pero una cosa nos dice la Escritura: que el corazón mío es engañoso, el corazón suyo es engañoso. Entonces usted no se confíe en su propio corazón ni en su propia prudencia, sino confíe ¿en quién? En Dios, que Él es el Dios de la verdad. Y primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Se lo parafraseo: si alguno se cree religioso, si alguno cree estar en Cristo, y luego dice, pero anda practicando las obras infructuosas de las tinieblas, dice, miente y no está practicando la verdad. No es un verdadero cristiano. Está engañado. Si usted, quiero decirle, si usted ahora mismo
está creyendo que ya es cristiano, que ya es cristiana verdadera, que es un verdadero cristiano, que ya nació de nuevo, que ya se arrepintió, ya no practica los pecados conocidos, que usted ha creído con todo el corazón en Jesucristo, pero usted anda en la práctica de algún pecado, que usted sabe que eso es pecado, entonces usted se está engañando a usted misma, porque dice, si anda en tinieblas, miente y no está practicando la verdad. Por tanto, no se engañe, no se engañe. Yo quiero preguntarle, ¿usted es mentiroso? ¿Usted es mentirosa? Le hago la pregunta directa. ¿Usted se considera un mentiroso o una mentirosa? ¿Usted miente? ¿Usted miente cotidianamente? ¿No dice la verdad? ¿O dice verdades a medias para ocultar la otra verdad, para que no descubran nada y comienza a hacer una maraña ahí para que no le descubran? Su corazón ya está mintiendo porque no dice la verdad. Examínese con este pecado, porque dice la Escritura que Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La primera, los ojos altivos, la soberbia, y la segunda, la lengua mentirosa. Dios aborrece la mentira. Finalizamos con la consecuencia de la mentira. Ahí en 2 de Pedro le estaba diciendo cuál es el destino que van a tener los falsos maestros. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego dice Pedro, oigan, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, 2 de Pedro 2:4, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oigan eso, esa es una palabra pesada. ¿Cuál es la consecuencia para Ananías y para Zafira? Murieron inmediatamente porque le mintieron al Espíritu Santo. ¿Cuál fue la consecuencia de Adán y Eva? Murieron también porque Dios les dijo, vas a morir, no hagas eso. Satanás le dijo, no vas a morir, hacelo. Hicieron caso a Satanás, murieron. ¿Y qué pasó con aquel hombre? Se terminó separando de la mujer. Lo corrieron de su casa por ser un mentiroso, solo por la mentira. Y si nosotros le damos un valor muy bajo a la mentira, entonces vamos a darnos cuenta de que nosotros tampoco estamos practicando la verdad. Esas son las consecuencias. Las consecuencias son de que incluso si usted que está acá reunido y escucha la palabra y usted ya se llama cristiano, el Salmo 101:7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Hay consecuencias en esta vida y hay consecuencias en la vida venidera. En esta vida usted tiene que saber que en la casa de Dios, y esto es, vosotros sois templos de Dios vivo, que usted siendo el templo para habitar el Espíritu Santo, miren, los únicos creyentes verdaderos son los que han nacido del Espíritu Santo, han sido engendrados por el Espíritu, o sea, han sido regenerados, nacieron de nuevo espiritualmente y el Espíritu Santo mora en el creyente. De ahí para afuera no son verdaderos cristianos. El Espíritu Santo dará testimonio a vuestro espíritu diciendo, Abba Padre, que son hijos verdaderos de Dios. ¿Pero qué? No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras. Pero si usted es un mentiroso, una mentirosa, quítese ese engaño de Satanás, de la religión, de sus falsos líderes. Si usted está en una religión que usted sabe que su líder miente, huya de ahí, porque si su líder está mintiendo, usted no tiene sana doctrina, porque ninguna mentira procede de la verdad. Lo están engañando y dice la Escritura, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Ambos caerán en el hoyo.
La advertencia es, si usted está en alguna religión, denominación o como se llame, de que está escuchando que hay mentiras, que se predican herejías o mentiras, salga de ahí, busque la verdad que está en Cristo Jesús. Esto lo digo para ustedes y también para las personas que nos van a escuchar en la web en un futuro. Que el Señor bendiga su palabra aún a través de la transmisión. Pero la consecuencia eterna, ¿por qué? Porque aún nuestra propia familia es destruida por la mentira. Ven ese ejemplo, el hombre se tuvo que ir de la casa porque la mujer se dio cuenta que le mintió. Y así usted puede dar testimonio de todas las mentiras que ha dicho y todo el daño que ha causado por culpa de las mentiras. Pero la consecuencia eterna está en Apocalipsis 21:8. Vamos a Apocalipsis 21:8. Dice la Escritura: pero los cobardes e incrédulos. ¿Por qué cobardes? Porque como tiene reservadas mentiras y no quiere decirlas porque ¿qué dirán de mí? Es un cobarde. E incrédulos porque no cree la verdad. Crea la verdad según la Escritura, no según se le enseñen los falsos maestros. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y luego dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra mentira en griego es pseudo. Por eso nosotros decimos pseudo cristiano, un casi cristiano, un falso cristiano o un cristiano de mentira. Cuando usted escucha esa palabra en el griego, pseudo es la que está aquí. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y quién va a estar en el lago que arde con fuego y azufre? Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno. El infierno ahorita dice que los ángeles que pecaron están reservados en esas prisiones de oscuridad esperando al día del gran juicio, y en ese momento van a comparecer ante el tribunal de Cristo y después de eso van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre por una eternidad. Satanás, el falso profeta, la bestia serán lanzados al lago de fuego. Todos los ángeles que pecaron, que siguieron a su padre el diablo, serán lanzados ahí. Y la Escritura dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Si usted continúa con la mentira, con la lengua engañosa o mentirosa, usted va a tener una parte donde estará Satanás, los ángeles que pecaron y todos los seres humanos que no se logren arrepentir de sus pecados y en este momento de su mentira. El castigo eterno. Por lo tanto, yo termino preguntándole, ¿a quién va a creer? Hay una verdad y hay una mentira. ¿A quién le va a creer usted? Pero no lo diga con los labios. Obedezca al Evangelio. Entréguese al Señor Jesús sin medida. Arrepiéntase hoy de todas sus mentiras y confiéselas al Señor. Confiéseselas. Señor, he mentido aquí desde mi niñez soy un mentiroso, un perverso, un maligno. Y caiga en esta realidad. Señor, me has aborrecido y yo he sido abominable delante de tu presencia por culpa de todas mis mentiras. Y esta es la verdad. Pero si usted no reconoce esto, usted va a seguir adormecido y va a ir caminando religiosamente creyendo que va al cielo, y repentinamente vendrá la destrucción y tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, donde Satanás, el padre mentira, se va a adelantar después del día del juicio. Yo le quiero decir que crea en el Señor Jesús. ¿Cómo va a ser? Si tenemos Efesios 4:22, solo le voy a decir lo que tiene que hacer. Efesios 4:22 al 25, la Escritura nos dice lo que tiene que hacer. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga, solo ponga atención a esto.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de ¿qué? De la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la verdad, ¿qué tiene que hacer? Quite la verdad. Arrepiéntase, confiésesela a Dios y dígale, con tu gracia, Señor, hasta aquí llego. No vuelvo a decir una mentira en mi vida, porque sé que es abominable delante de tu presencia. Y luego dice, ahora hable verdad con su prójimo, porque solamente así se reconoce el verdadero cristiano del falso cristiano. Amén. El Señor Jesús claramente dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Crea en el Señor Jesús, crea su palabra. El Señor Jesús tiene toda la verdad. Padre amado, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu santa palabra, Dios. Padre, tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad y tu palabra santifica. Santifícanos en tu verdad y hazte un pueblo, Señor, según tu verdad, Dios. Es la verdad de tu evangelio, de tu palabra, la única, Dios, que puede hacer salvo a todos los que se acercan a ti, Señor. Descarta la mentira, Señor, aún las falsas enseñanzas, las mentiras, las herejías que las personas tienen en su corazón, Dios. Y por favor, implanta la semilla del verdadero evangelio, la verdad de Cristo, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Tengan buen día y próximo domingo, si Dios quiere, pues continuamos con estas enseñanzas.